ana kadar değişti. Eğer beni ondan başka biriyle evlendirmeye kalkarsan çığlığı basarım. Ne diyorsun sen? Buradan gitmek istemez misin? Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la segunda sesión del Cineclub Retratos de Mujeres, organizado por la Asociación Ima Joven. El lunes, ayer, tuvimos la primera sesión, un debate muy interesante con Electric Cat sobre el retrato de una mujer en llamas. Y en futuras sesiones de esta semana, siempre a las 6, pues tendremos la favorita con Lidia Sellés, tendremos también Armas de Mujer con Iván Escoda y por último el viernes con Juan Zavala, clásico Luna Nueva. Me acompaña como siempre mi compañera de asociación, Flavia Bernárdez. Buenas tardes, Flavia. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estoy encantada de estar contigo y con Eli Martínez, una de... Bueno, yo soy súper fan de ella en ¿A quién Twitch. nos presentas hoy, Flavia? Bueno, Eli Martínez es ilustradora, editorial y restauradora de arte. Tiene una marca que es estupenda y de la que podemos encontrar trabajos suyos en internet, como es, bueno, Eli Martínez Studio. Y hoy la tenemos aquí en su faceta de, bueno, historiadora del arte y amante del cine. Eli es una grandiosa amante del cine y que seguro que nos tiene mucho que aportar con esta película que ha elegido. ¿Qué tal, Eli? Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por invitarme y sobre todo por invitarme a hablar de una cosa que me gusta tanto como es el cine. Sí, a mí me encantó bueno, agradecerte la facilidad que fue invitarte y hablar contigo porque enseguida te ofreciste cual salvadora de nuestro cineclub a proponernos una película como Mustang, ¿no? Que además es una peli, bueno, yo la he visto para este cineclub, pero sí que me habían hablado muy bien de ella, ¿no? Y bueno, ¿por qué elegiste esta película? Aunque ya le estoy robando un poco del protagonismo a Luis, pero bueno. Pues Darte las gracias cuando me lo... también y por Ay, tu perdona, presencia. Luis. No, que darte las gracias por tu presencia y que nos salvaste porque siempre tenemos, ahora vamos a confesar un pequeño secreto, tenemos siempre muchos problemas para conseguir nuestro deseo, que es que haya muchas invitadas. Intentar que haya la mayor cantidad de invitadas posibles, pero nos consta que las mujeres tenéis muchas cosas que hacer al mismo tiempo, muchas más que nosotros, y nos cuesta muchísimo, entonces nos alegraba muchísimo lo rápido que cogiste el testigo y nos dijiste adelante. Yo, siempre que me necesitéis, aquí estoy. Perfecto, pues nada, Encantada. lo que te comentaba Flavia, ¿por qué elegiste la película? Y preséntanos un poco el argumento para aquellas personas que no la han visto o que no la recuerden. Pues cuando me lo propusisteis, la verdad es que cuando vi la lista, no la vi y dije, ¿por qué no hablamos de esta película? Porque me parece, primero, que cuadra muy bien dentro de este ciclo que habéis planteado y no solamente porque las protagonistas son personajes femeninos, sino porque además la directora también es una mujer. Entonces, Mustang se llama, bueno, le pusieron como el subtítulo de Belleza Salvaje y el título está puesto debido a los caballos, los Mustang, que tienen una melena larga y van por libre. Entonces, es como un poco retratar el espíritu de esas hermanas. La película trata sobre 5 hermanas que viven en un pueblecito de Turquía, que está bastante alejado de Estambul, y toda la problemática que supone ser una mujer adolescente en Turquía, pues por todas las convenciones sociales, religiosas y demás que existen,
y cuenta la historia de esas 5 niñas que van despertando a la vida y cómo se van sucediendo los acontecimientos y cómo van cambiando desde un inicio muy edulcorado y muy idílico a una situación totalmente dramática y terrorífica. O sea, da auténtico miedo lo que llega a pasar en la película. Y me parece muy, muy, muy interesante a muchísimos niveles. A nivel fílmico, a nivel estético y sobre todo a nivel social. O sea, es una película que es imposible que te deje indiferente. Es cierto lo que comentas, lo comentamos Flavia y yo cuando vimos la película, que es una película que, aunque se podía catalogar como cine social o drama, entra muchas veces en el territorio casi del terror cotidiano. Cuando yo la vi y escribí una reseña, me recordó, sacando todas las distancias, al cine de la transición española, cuando había un cine de guerrilla, de denunciar horrores del presente y del pasado, y que, sin caer en el dramatismo, sí que denuncia elementos y elementos. Y yo quería un poco partir del detonante que produce el encierro de esas muchachas, ¿no? No sé si estáis de acuerdo conmigo. Creo que a veces parece casi como una excusa, que estaban deseando que pasara algo así para poder encerrarlas y centrarse en lo que ellos quieren realmente, que es controlar sus vidas y convertirlas en mujeres casaderas. No sé si lo veis de esa manera. Sí, sí, yo 100%, es como que estaban esperando, era la excusa perfecta, que ellas hicieran cualquier cosa para poder dedicar todo su tiempo. Ellas son huérfanas, son 5 hermanas huérfanas y viven con su abuela y con uno de sus tíos. Y estaban totalmente esperando el momento para poder convertir aquello en una cárcel, fábrica de mujeres para el matrimonio. Y desde luego, o sea, es la excusa perfecta que ellas intenten pasárselo bien un día en la playa con sus amigos del colegio a final de curso. Una cosa tan inocente como jugar en el agua. Es cierto, es cierto. Era interesante también comentar el hecho de que, como siempre ocurre cuando se intenta reprimir de una manera salvaje y irracional a las personas, a lo largo de la película se produce un proceso por el cual esa inocencia inicial que presentan los personajes acaban acabando realizando una serie de acciones que no tienen nada que ver con esa inocencia, motivadas por el deseo de intentar sobrevivir e intentar ser ellas mismas en ese contexto. No sé cómo lo veis, os lanzo la pregunta ahora. Sí, sí. Realmente, es lo que tú dices, son niñas de entre 13 y 16 años, o sea, son muy pequeñas. Y llegan o sea, hay una que se llega a suicidar. O sea, pasan cosas muy fuertes en la película y ellas al principio son niñas, se ríen, juegan, hacen trastadas y lo que yo creo que es más hiriente de la película es ver cómo una cosa tan simple como un juego acaba dinamitando en un espacio de tiempo muy corto la pérdida total de la inocencia de esas niñas. O sea, se convierten automáticamente en adultas traumatizadas. Sí, a mí eso es lo que me pasó, es lo que me pareció terrible de la película, como de un tono de comedia, básicamente, pasa a un tono de terror, ¿no? De terror realismo, ¿no? De realismo terrorífico. Más que sea, o sea, que utilice el lenguaje del terror, sí que utiliza el lenguaje de lo tremendista, ¿no? De lo complicado que es pasar de ser niña a adulta, pero autoimpuesto, no algo como una decisión propia de las niñas, ¿no? Eso es lo que me parece terrorífico y es una de las partes que intenta comprender por qué la familia toma esa decisión de encerrar a las niñas, intentar casarlas a toda costa, aunque da igual la edad que tengan, ¿no? Que la única que no intentan casar es la más pequeña, que precisamente la hermana que va justo después prácticamente puede tener un año o dos más que ella. O sea, que me También la parece intentan terrorífico. Y más allá de eso, lo que me parece muy fuerte es esa sexualización de la mujer continua, de no, por favor, tú no tienes que ser pulcra, no puedes ser
¿no? Los comportamientos, la observación continua de los demás, ¿no? Por juzgarte de cómo eres y no dejar ser tú, ¿no? O sea, unas niñas que parece ser que tienen están bastante liberadas, no solamente sexualmente, sino también mentalmente, ¿no? O bueno, en cuestión de gustos, ¿no? A la más pequeña le gusta el fútbol, ¿no? Que es algo que claramente se ve allí en la película, que es una cosa de hombres, ¿no? Te lo marca muy bien los espacios en las películas, ¿no? El espacio de las telenovelas para las mujeres y el espacio del deporte y tal para los hombres, ¿no? Y esta niña, ¿no? Actúa un poquito de umbral entre un mundo y otro, el mundo de la libertad y el mundo de el enclaustramiento, el enjaulamiento de las mujeres, etcétera, ¿no? De hecho, una de las partes que a mí me resulta más interesante de la película es que o sea, las cosas que trata son terroríficas. O sea, en la sociedad de hoy en día no podemos concebir que a una niña de 13 años le pase algo así. Pero está contado, la directora lo cuenta de tal forma que va añadiendo a lo largo de todo ese discurso momentos entre las hermanas de complicidad, de risa, momentos bonitos que hacen que sea soportable ver la película. Porque si no introdujera como esos pequeños momentos, yo de verdad creo que sería insoportable. Yo esta película lo pasé muy mal viéndola y obviamente, o sea, acabé llorando. O sea, me llegó mucho. Es una película que cuando la vi me sacudió. Y si no fuera por eso, yo creo que habría sido incluso peor. Sí, has nombrado, Eli, el trabajo de la directora. Creo que lo que comentas es una decisión muy inteligente, porque, por un lado, incluso por ser realista, cuando una persona está viviendo una experiencia terrible, un grupo de personas, siempre hay espacio para ese momento de confianza, de confidencia. Yo recuerdo una película que no tiene nada que ver, porque no trata el tema de mujeres, que era Figuras Ocultas. Me saco de esta película de Sí. mujeres afroamericanas, que se criticó que había momentos de alegría en su vida. Digo, pues, lógico. Como en la de cualquiera, claro. Claro, lógicamente, o sea, no hay por qué, la película no es más blanda o más insignificante porque muestra sus elementos, ¿no? Claro. Creo que es interesante aportar el hecho de que estamos viendo una, una película en la que la directora tiene espacio para esos momentos que tú comentas, ¿no? Viendo la película, comentábamos que hubiera sido diferente en sus vidas si estas niñas no fueran huérfanas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo veis cómo la directora muestra claramente que se les ha construido una jaula de oro o una jaula de cristal donde supuestamente son protegidas, pero realmente lo que están es en un cautiverio terrible? Esas dos cosas, ¿cómo las veis? Yo respecto a eso creo que el hecho de construirles la jaula de cristal es algo como un comportamiento un poco maternalista por parte de su abuela, porque realmente si por su tío fuera, aquello habría sido infinitamente peor. Pero es como que las mujeres de su vida, su abuela, su tía, como que se alían y hacen un poco de piña, partiendo de que ellas también tienen esa mentalidad retrógrada de que una mujer debe de ser decente. O sea, en Turquía está mal visto hasta que las mujeres se rían en público. O sea, es terrorífico. Y es terrorífico, y digo está mal visto, porque es un tema de rabiosa actualidad. O sea, esta película es de 2015, si no recuerdo mal, pero es que en el poder sigue el mismo partido ultraconservador. Y es un partido que quiere volver a imponer la Sharia, la ley islámica. Entonces, lo que eso puede suponer para una mujer es terrible. Y las propias mujeres que no están liberadas del país y que son fruto de una educación retrógrada también, como puede ser la abuela de estas niñas o la tía de estas niñas, al final participan de ello, pero como que intentan ayudarlas en cierto modo. Cuando ellas empiezan a escaparse para irse con el novio, cuando se van a un partido de fútbol todas juntas, como que intentan cubrirlas en cierto modo, porque saben que esos actos lo que pueden hacer es que incluso las maten. Entonces, claro, o sea, su abuela la quiere.
y ella piensa que está haciendo lo mejor para ellas, aunque en realidad no sea así. Sí, utiliza las formas que ella piensa que sirven para protegerla, ¿no? Bajo su cosmovisión, pues, Exacto. como tú dices, retrógrada y demás. Hay que tener en cuenta, no vamos a hacer una charla anti-Turquía, no es esto, pero No, hay que tener en no. cuenta cosas muy concretas, ¿no? Como Sí, el hecho de que Turquía participe en ciertas competiciones artísticas, deportivas, europeas, le da como una pátina falsa de país democrático, de país sí. parecida a nosotros. Y yo puedo contar una anécdota de una compañera de trabajo que estuvo trabajando en Turquía como profesora y me contaba muchas cosas terribles, pero quizá la más terrible era para que veamos un poco la mentalidad que existe en una gran parte de la población masculina de Turquía. Es un dato que para mí es definitorio. Es que ella ofrecía clases de español a domicilio y demás. Y más de la mitad de los chicos le preguntaban si la clase incluía servicios sexuales, porque como era una extranjera llegada de la Europa occidental, pues lo daban por hecho. Creo que no hace falta decir más para definir lo que pasa, ¿no? en capas de esa sociedad. También me parece que la película en sí, bueno, no hemos dicho que me parece bastante clave que la directora es de ascendencia turca, pero creció en París. Entonces, ella en muchas entrevistas que le han hecho, porque esta fue su primera película, fue su primer largometraje y ha estado nominada a mogollón de premios, ha ganado mogollón de premios, precisamente por eso, porque ella lo que quiere es plantear este tipo de problemática desde una mirada femenina. La narradora de la historia es la hermana más pequeña y ella va contando todo lo que le pasa a sus hermanas y cuál es su lucha interna y que pronto se convierte en lucha externa por salir de allí a toda costa. O sea, ella tenía claro que se quería ir. Las demás, pues al final creo que lo que ha querido la directora es representar un poco en cada una de ellas las distintas opciones que se suelen dar en ese tipo de situaciones en Turquía, porque el tema del matrimonio concertado está a la orden del día. Y probablemente muchas de esas mujeres son casadas en contra de su voluntad, otras saben que van a tener que pasar por ese proceso y escogen a una persona y la llevan a su familia y dicen, yo me quiero casar con este, para que no las obliguen a que sea con una persona que ni siquiera conocen. Y luego hay otras que probablemente son incapaces de soportarlo y se suicidan, como una de las hermanas, y otras que se escapan, igual que hacen las dos más pequeñas al final. Entonces, creo que es un prisma muy realista de todo lo que está pasando y que la directora cuenta, yo creo que hay pequeñas pinceladas autobiográficas en ciertos momentos de la historia y que probablemente sean escenas que ella misma vivió en su vida. Ella hablaba, por ejemplo, del detonante de la película, de esa escena en la playa jugando y tal. Eso es una cosa que ella vivió de pequeña, que se le sancionó en su familia y que ella lo vivió como algo terrible, pero en su situación ella se cayó y agachó la cabeza y ella quería que las niñas de su película fueran heroínas y se rebelasen contra eso. Entonces, me parece bastante interesante las distintas visiones que da de una misma temática, que es justo lo que está pasando ahora mismo. O sea, que ha hecho con su relato fílmico, ha hecho una especie de justicia poética Sí, para ella y las mujeres turcas que vivieron y viven esas sí. situaciones, que son terribles. ¿Y qué os parece, como ha comentado Eli, que el punto de vista de la narradora sea la niña más pequeña? Me parece un gran acierto de la directora porque normalmente en estas películas corales el personaje más pequeño es más secundario, más accesorio, y aquí yo creo que está intentando mostrar la posibilidad de una esperanza de cambio, Exacto. difícil, pero Yo creo que eso es lo más bonito de la película. ujú, Que a pesar de todo lo que está pasando, ella representa, o sea, la película es terrible, pasan cosas horribles, pero acaba con un final increíble. Y es un final totalmente esperanzador porque las niñas se consiguen escapar y se van a Estambul. Y hay una cosa que está muy guay porque conecta con el lenguaje fílmico. Uno de los últimos planos de la película es una vista general de la ciudad de Estambul al atardecer preciosa, con todos los minaretes de las mezquitas y demás. Y entonces ellas vuelven
consiguen encontrar a la profesora de la niña que se va al principio de la película. Y en contraposición a eso, el resto de la película, a nivel de lenguaje fílmico, está rodada con planos súper cercanos, son todo primerísimos planos y como mucho planos americanos. No hay grandes planos en casi ningún momento de la película, como para recalcar esa sensación de agobio, de constricción, de que estás en una situación de la que no vas a poder salir. Yo creo que como que la directora lo quiere recalcar con ese tipo de lenguaje y al final se abre ese plano y se ve una vista entera de la ciudad y la niña pequeña liderando esa huida de casa. Entonces, me parece que lo más bonito de la película es esa esperanza que ella alberga de que las cosas cambien. Ahora que Eli ha abierto el melón del tratamiento fílmico y estético, ¿qué otras cosas destacaríais de la película? Que a veces el cine social se equipara a pobreza narrativa o pobreza visual y no siempre es así. Hay películas que sí que tienen ese problema, pero no creo que sea el caso de Mustang. ¿Qué elementos destacaríais visuales, narrativos, estéticos que más os han llamado la atención? A mí creo que lo que más me llamó la atención es la forma en la que está rodada la película, porque se utiliza la técnica de la cámara temblorosa, la shaky cam, y la sigue muy de cerca todo el rato. Es lo que os digo, me llamó mucho la atención porque yo creo que lo que quiere la directora con eso es hacerte desde el primer momento súper partícipe de esa hermandad entre las 5 y de la situación que estás viviendo. El espectador no vive, gracias a esa utilización del lenguaje y de esos planos y demás, el espectador vive la historia desde dentro. Tú eres la sexta hermana. O sea, no estás viendo una historia desde fuera. Estás absolutamente identificada con lo que les está pasando todo el rato. Y es una película que se pasa mal porque te metes dentro de ella. Creo que justo es lo que consigue con eso. Y la fotografía. Me parece que tiene una fotografía magistral, un uso de la luz natural increíble. O sea, en muchos casos me recordaba al ser en verano, con el mar cerca y demás. Me recordaba un poquito también a nivel visual a Call Me By Your Name. Sí. Este tipo de escenas bañadas por el sol, la vegetación preciosa. Me recordaba un poco a eso. Y la película poco a poco se va volviendo mucho más oscura. Nosotros que por motivos profesionales, Flavia, hemos visto mucho cine en el Mediterráneo este año, la película tiene esa luz que se destaca tanto y, como bien dice Eli, la directora no te permite que seas ajeno a lo que te están contando, a ser indiferente. Te obliga, si aceptas su propuesta, a quedarte dentro, como bien dices, como una sexta hermana, como un personaje más. El público lo está viviendo. Y respecto a lo que estábamos comentando, quería hablaros por un lado de, aunque me comentarais, por un lado, la famosa escena, para mí una de las mejores de la película, que es la del partido de fútbol, cómo la filma, cualquier persona que le guste el fútbol lo entiende perfectamente, y si no te gusta el fútbol, creo que también. Y por otro lado, creo que cuando estás viendo Mustang, hay una película que si has visto previamente te viene a la cabeza, una magnífica película, en mi opinión modesta, la mejor película de Sofía Coppola. La hizo la primera. Me gusta bastante su filmografía, pero creo que en su debut yo en el clavo, pues las Vírgenes Suicidas. Quería que un poco que me habláis de la secuencia, de toda la secuencia del partido de fútbol y de su vínculo con las Vírgenes Suicidas. Bueno, si quieres comento yo un poco. Bueno, la secuencia de fútbol además me gusta mucho cómo la prepara, ¿no? O sea, te comenta, ¿no? Primero usando otros canales, como el de la televisión, ¿no? Que la televisión y la radio siempre está de fondo en esta película. Te comenta que ha habido un problema muy grande en el último partido del equipo de casa, ¿no? El equipo donde está cerca de la zona, ¿no? Y prohíben la entrada de los hombres y nada más que permite la entrada de las mujeres, ¿no? Entonces en ese momento pues a la chica pequeña, que es precisamente la que es aficionada al fútbol, ¿no? Pues propone a las demás, en el estado este de enclaustramiento que tienen impuesto, de escaparse e ir al partido de fútbol, ¿no? Porque claro, todos sus colegas van a
a preocuparse por ella, ¿no? Preguntándole, bueno, sus colegas, sus amigas chicas, ¿no? Que sí que están en el exterior, les pregunta si van a ir. Y dice, bueno, vamos a intentar ir, pero es que estamos aquí Además es totalmente bastante curioso enclaustradas. porque en el propio pueblo le fletan un autobús a todas las chicas del pueblo para que vayan al partido. Entonces es Exactamente. como una dualidad que no se termina de entender muy bien y que creo que forma un poco parte de la cultura turca y de ese tira y afloja entre la cultura occidental y la cultura más islámica. Sí, es una pasada además cómo te une, ¿no? Los dos mundos, ¿no? Porque el fútbol sí que es algo casi que te diría universal, ¿no? Casi, ¿no? Pero que sigue siendo algo muy machista en todo el mundo. O sea, es como que así, ha sido como la conexión, ¿no? Entre la visión occidental de la película y la visión más oriental, ¿no? Con motivo de su religión y su cultura, ¿no? Y me pareció muy interesante cómo se lo toman algunas de las chicas, ¿no? Es decir, a una no le interesa el fútbol, pero sí que le interesa salir de casa. Y es como luego esa visión se rueda, ¿no? No vemos ni una imagen de fútbol en sí cuando ya entran en el partido, sino que lo toman como la sensación, ¿no? La emoción, porque al final cuando asistas a un partido de fútbol, si alguna vez lo habéis hecho, es pura emoción, es puro sentimiento, ¿no? Y es casi una fiesta. A mí eso me pareció muy interesante, que no se quedara solo en el aspecto de el deporte, etcétera, sino Además que lo está como vieran. muy condicionado por los medios que tenían, porque es una película que no tiene un grandísimo presupuesto y no Exacto. disponían de un gran campo, no disponían de mucha gente. O sea, esta escena solamente tenían a 30 extras para rodarla. Entonces tenían que hacerse una composición del lugar y encontrar la forma de que pareciera que estaban en un partido con muchísima gente cuando en realidad eran muy pocos. Entonces creo que fue un acierto justo lo que tú dices, el reducirlo a vivir ese momento en primer plano de la emoción de las chicas y de lo bien que se lo estaban pasando y de la libertad brutal que sienten en ese momento como vía de escape. Como convertir una carencia en una virtud, ¿no? Exacto. También pasaba, lo hablábamos ayer en el retrato de una mujer en llamas, que no hay casa, no hay fachada de la casa, hay dos localizaciones, pero están muy bien utilizadas. Antes de hablar de las oficinas suicidas, hay una cosa que me ha venido a la mente cuando has dicho se tira floja de la sociedad. Esta misma persona que os ha comentado su experiencia desagradable, me comentaba que ella veía la mente turca como el propio mapa del país, ¿no? Que hay una parte del país que geográficamente pertenece a Europa y otra que pertenece más a Asia, ¿no? Sí. Esa mezcla es la que compone esas contradicciones que todas las culturas tienen, pero que aquí se ven muy claras. Ya, pues si queréis comentamos un poco esa conexión con la Antes cultura. me gustaría Sí. hacer también otra aclaración, y es que el régimen político actual de Turquía es un partido ultraconservador que tiende, como os he dicho, hacia la ley islámica y demás, pero Turquía fue uno de los primeros países del mundo en el que la mujer pudo votar. O sea, son unas dualidades tremendas. En 1930 la mujer te podía votar en Turquía. Y el presidente que había en aquel momento era un presidente bastante feminista que hizo muchísimos avances para las mujeres, y a mí me da un poco de pena que después de, en aquella época, con lo que suponía socialmente en aquella época, en ese enclave geográfico, hacer ese tipo de conquistas, que se hayan perdido, que se estén perdiendo. De hecho, en la película, al principio, cuando la abuela decide encerrarlas y empieza a recogerles el ordenador, las cosas, tal, a sacarles la ropa, se ve cómo saca de uno de los armarios una camiseta que es un eslogan que gritaban en aquel momento en una manifestación que hubo ese año, a la que la directora acudió también a su país para protestar, una manifestación feminista en contra de todo este tipo de cuestiones. Y la abuela, obviamente, eso se lo quita y se da cuenta de que son unas libertinas, que están pervertidas y que hay que hacer algo con ellas. Entonces eso, que me llama la atención que hace muchísimos años era uno de los países que políticamente hizo la avanzadilla en ese tipo de cuestiones y que ahora como que estamos dando pasos de cangrejo hacia atrás. Sí, bueno, ya sabemos que las sociedades nunca avanzan de una manera siempre hacia el progreso, ¿no? Sino que es un continuo subida y bajada y, bueno, pues parece que ahora no estamos en lo más alto.
De hecho, de ese tema estuvimos viendo una película justo hace unos meses de que hablaban precisamente de eso, ¿no? Era una serie de mujeres en Marruecos que comentaban cómo el lenguaje incluso fue cambiando, ¿no? Anteriormente la forma de llamar a las mujeres o a la esposa, ¿no? Eran, creo que, amor o amistad, ¿no? No me acuerdo cómo era, Luis, pero bueno, era un término mucho más bonito, ¿no? Un La término que mucho más genera amor, cariñoso. la que genera amor, La creo que que era. genera amor, la que genera vida, etcétera. Y que ahora, como se dice en árabe a la esposa, es que me llaman mis hijos. O sea, ya lo único que interesa de su esposa es que le va a dar hijos. O sea, ese cambio de mentalidad, ¿no? Ese modelo de respeto hacia las mujeres con experiencia, etcétera, como que ha ido tornando en el mundo árabe a partir del ascenso de los partidos ultraconservadores islámicos y bueno, y sobre todo lo vimos también con el tema de la primavera árabe, que quienes ocuparon las calles fueron los hombres, ¿no? Las mujeres no se les dejó el espacio para protestar por sus derechos, solamente el Es una derecho a película democracia. es una película que está en filming, se llama El viaje de Khadija. Un documental muy interesante porque aparte es una chica de origen marroquí que vive en Ámsterdam y que vuelve a la tierra de su abuela para conocer lo que fue su abuela, una mujer muy valiente que enfrentaba a los hombres y además vive muy cerca de la frontera con Melilla, quiero recordar. Entonces es muy interesante también para conocer aquella zona. Sí, Y bueno, y sí, sobre todo el tema de cómo esas dos generaciones de mujeres, o sea, las chicas y la abuela con la tía, etcétera, sí que son bastante hostiles a la hora de cómo les juzgan, ¿no? Los demás, las otras mujeres, cuando las ven en la playa, etcétera. Pero sin embargo, cuando son los hombres los que las tienen que juzgar, con el caso del tío o en el caso de que cuando descubren que son ellas han ido al partido sin el permiso de nadie, sino que se han escapado, las protegen, ¿no? O sea, no saben muy bien si las protegen por ellas mismas, es decir, para que no digan nada más raro y las puedan casar, o las protegen realmente porque las quieren o las aprecian. Eso es simplemente un detonante, ¿no? Que me resultó curioso en la película, ¿no? Que una de las tías se encarga de acabar con la señal de televisión rompe para que todo. los hombres no vean nada, ¿no? Eso me pareció interesante, sí. A eso me refería cuando decía lo de los momentos simpáticos. Al final, lo que está pasando en realidad es que la tía probablemente esté muerta de miedo porque piensa que si el tío las ve en el partido, las va a matar. Pero tú, viéndolo, lo vives como un momento gracioso, que la tía se lía con el martillo a romper todos los fusibles, a cargarse la torre de electricidad del pueblo para impedirles por todos los medios que vean que están en un partido de fútbol. Uh-huh. Sí, sí, sí. O sea, ese momento es muy divertido, igual que... O sea, es muy divertido dentro de lo terrible que es, ¿no? Es que todo hay que tomárselo aquí un poco con ligereza, ¿no? Sí. También los momentos en los que las chicas están juntas, ¿no? Eso me parecieron unos momentos súper íntimos de creación de vínculos, ¿no? Cuando están las cinco pues diciéndose, jugándose con los pies, con la forma de vestir, con también los diálogos que tienen. Desde el primer momento de la película, como que se muestra una hermandad muy fuerte entre ellas, a pesar de que hay algunas que sí que tienen mucha diferencia de edad. Porque yo, por ejemplo, me llevo 3 años con mi hermana y cuando eres tan pequeña no tienes tantas cosas en común con tus hermanas como para tener ese vínculo. Pero yo creo que al ser huérfanas y haberse criado de esa manera en ese tipo de cultura, como que también les ha hecho ser una piña. Y desde el principio, cuando la pequeña se está despidiendo de su profesora, las otras dos, cuando viene en sentido paternalista, 2 de las mayores le dicen, no estés triste, si seguro que la vuelves a ver, y la abrazan. Y quiero decir, tienen una relación muy cercana. Sí, el cascarón ¿no? La coraza que crean, ¿no? Cuando se juntan las cinco en torno, ¿no? Que es el mismo también el cartel de la película, no es casualidad, o sea, eso es realmente el poder de la hermandad, en este caso de las cinco hermanas, ¿no? De la sororidad femenina y de hacer piña. Al final lo que ellas intentan es protegerse y cuidarse las unas a las otras. Incluso, ¿no? Cuando lo vemos al final de la película, cuando la hermana pequeña, que al final es la que todavía no está
o sea, pervertida, ¿no? Por la sociedad y por su entorno para que se case y tenga hijos, etcétera, ¿no? Entonces decide por la otra hermana que se van a escapar, porque incluso le pregunta, oye, pero tú quieres casarte con este chico, y dice, no, por supuesto que no, no, pues venga, vámonos a escaparnos. Y Yo creo que ella tiene como una especie de inquietud durante toda la película, según va viendo cosas, esa inquietud se va transformando en un sentimiento totalmente revolucionario y revulsivo, y para ella el punto de inflexión es ver que su tío abusa de su hermano. Exacto. O sea, cuando ve eso, dice, no, hasta aquí, o sea, esto y encima la van a casar y tiene 1 o 2 años más que yo, no, nos vamos. Y hacen todo lo posible. Sí, eso de mí ya también me pareció como una de justicia poética, ¿no? Que las ganas que tenía el tío de entrar y en la casa, ¿no? De la jaula que él mismo había creado. Y las niñas precisamente hacen totalmente un fortín de esa casa, de esa jaula, y lo aprovechan para justo escaparse, ¿no? Es que me parece de una justicia poética todo el final de la película, increíble, ¿no? Y además como también la directora cierra el círculo del comienzo, ¿no? De ese personaje tan entrañable como puede ser una profesora, ¿no? Que no es como el continuo debate de si realmente los tutores o los padres tienen que ser las personas más influyentes en la vida de los niños, de proteger a los niños. Cuando sus padres o su familia cometen atrocidades como la que estamos viendo en esta película, ¿quién nos salva, no? ¿Quién salva a los niños, no? Y en este sentido... Esto entronca un poco con lo que decía Luis antes, que no hemos contestado la pregunta, que era, ellas son huérfanas, no tienen padres. Entonces, probablemente al principio, lo que se intenta mostrar un poco al principio y al final, porque esta profesora se va del pueblo a Estambul y es una mujer joven, entonces yo creo que es como que la pequeña se ve reflejada en ella y tiene ahí a su modelo femenino de perfección, a su heroína. Su referente. Exacto. Entonces la profesora se va a Estambul y cuando ella dice nos vamos, obviamente se quiere ir a donde se ha ido su profesora, a Estambul, pues donde para ella es lo más lógico. Lo que hay que hacer es esto. Entonces es como que lo que comentaba Flavia, que al final ese personaje lo que está queriendo hacer es emprender ese camino mostrándose en su referente más inmediato, que en este caso, ya que no tiene una madre, es esa profesora. Sí, ese me parece una perfecta forma de cerrar el círculo y de también hablarte de los referentes y de hablarte también del modelo educativo y de un montón de cosas más, ¿no? Por eso es que la película me parece tan redonda, porque tiene muchísimas capas y no solamente quería decirle que es una película donde pone mal a los hombres, porque para nada es así. De hecho, es uno de los personajes más importantes, que es el que enseña a conducir el camionero, es hombre, y también los novios de ella y los amigos, ¿no? El amigo que también le va a buscar a Lala, creo que se llama la hermana pequeña, preguntándole, oye, ¿no vas a volver a la escuela? Y ella no sabe ni responderle. O sea, es que incluso eso me parece una ternura increíble, que no te está hablando de hombres y mujeres buenos o malos, sino te habla de generaciones, ¿no? De generaciones, de culturas, etc. El discurso no está, como si dijéramos, orientado solo a la protesta social feminista. No va de eso la película. Yo creo que la película va mucho más allá. Va de un problema social y cultural que obviamente va unido a otros temas que tienen que ver con la mujer, presentados desde un prisma femenino. Pero como tú dices, tampoco se criminaliza a los hombres como tal, porque es que el que las ayuda a escaparse es un hombre. Exacto. Y eso me parece muy inteligente por parte de la directora, eso me parece chapó. Bueno, aunque tenemos una pregunta pendiente, la dejamos un momento, porque ha salido el tema de los hombres de la película y era otro que queríamos hablar en el debate. Por un lado, es el tema de esos diferentes personajes masculinos que representan para vosotras, cada uno de ellos, el tío, el camionero, los amigos. Y por otro lado, intentar preguntarnos qué lleva a un personaje, pues, un poco el malo de la película, por ponerlo así, que es el tío, intentar, no justificar, por supuesto, pero intentar comprender qué lleva a una persona a estar tan obsesionado con todo eso que tiene en la cabeza ese hombre y que hace que
que sea capaz de destrozar la vida a unas personas que se supone que a las que quiere, porque forman parte de su familia, que son sus sobrinos. Pues bueno, si quieres comento yo un poco lo que me parece. Yo creo que lo que le pasa a ese hombre realmente, o sea, como no llega a ser su padre biológico, puede ser que las vea a ella más que como una forma, un instrumento de reputación. Entonces, Sí, si consigue casarlas, pues él será un hombre dichoso porque tiene a sus 5 hijas o sus cinco Sobrina. sobrinas casadas y compuestas con novios, etcétera, ¿no? sí, yo lo veo exactamente igual. Creo que Sí, es como un punto de reputación social. A él en la comunidad masculina de su pueblo se le va a reconocer como una persona que ha hecho las cosas como tocaba, porque ha casado a sus 5 sobrinas bien pequeñas, que es lo que allí está bien visto. Entonces, creo que es la única manera en la que se puede justificar eso. sí, sí. Sí, y básicamente la abuela creo que es básicamente por el tema de generación, más que otra cosa, porque ella sí que en todo momento se ve algo más de cariño, algo más de preocupación por las niñas. El tío sí que lo veo mucho Sí, sí. más La bruto en abuela, ese por sentido. ejemplo, hay una escena que Lale, la pequeñita, se pone un sujetador de una hermana y se lo llena de calcetines. Y entonces se pone como a desfilar delante de la abuela para provocarla, mientras que la abuela cocina. Y la abuela le dice, ¿pero qué haces? Quítate eso. Y ella le dice, abuela, pero si estamos solas, si no hay nadie más, ¿qué más da? Y ella le dice, no, 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 a ver si va a venir tu tío y te va a ver. Quiero decir, la abuela al final se deja llevar porque las vecinas no hablen y no digan lo promiscuas que son sus nietas. Pero en realidad al final, pues todos sabemos lo que es el amor de un abuelo. Exacto. La abuela las querrá rabiar. Lo que pasa que está constreñida por esa sociedad y por esa educación que se le ha dado en la que ella ha crecido. Y para ella su prisma, su visión del mundo acaba y empieza ahí y no es capaz de ver más allá. Pues hablemos de las vírgenes suicidas y su vínculo con esta película. Las Vírgenes Suicidas es una película que obviamente si ya la has visto y de hecho a Mustang la llaman las Vírgenes Suicidas turcas porque son 5 hermanas también, aunque el clima cultural, social y lo que pasa en la película es muy diferente y los motivos son muy diferentes. Yo creo que tienen esa misma unidad las hermanas entre ellas, se reflejan muchas cosas de la misma manera. En la película de las Vírgenes Suicidas, por ejemplo, es una familia ultraconservadora también, pero en Estados Unidos, en los años 70. Entonces, es muy diferente el cambio. Dentro de que tienen una mentalidad retrógrada y muy cerrada y demás, obviamente las cuestiones a tratar son muy distintas. Y los motivos que las llevan a... Por ejemplo, a mí una cosa que me llama mucho la atención es que aquí en Mustang la directora es muy específica. Y cuando una de las hermanas medianas se suicida, se entiende muy bien por qué se suicida. Porque es justo la hermana de la que abusa el tío. Y entre eso y que la van a casar, ella ya no es capaz de soportar más. Y además, una cosa que no tiene nada que ver, pero que me llamó mucho la atención, justo antes de eso, está haciendo bromas con sus hermanas en la mesa mientras come. Sí, O exacto. sea, de nuevo, otra vez, la película cargada de momentos divertidos, simpáticos y espontáneos, y al segundo te lleva al abismo. O sea, y se oye un tiro, la niña se ha suicidado con la pistola de su tío y aparece como la entierran. O sea, terrorífico. Sí, terrorífico. Esa parte me pareció. Además es que Yo me quedé helada la primera vez que la vi. sí, sí, es que y además como escuchas en off el tiro, ¿no? Es como lo hace de fuera de plano, ¿no? O sea, lo terrible ocurre fuera de plano. Es terrible, ¿no? O sea, ya la siguiente imagen, ¿no? La abuela protegiendo a las niñas para que no... O el tío, ¿no? Creo que es El tío se las el lleva tío así. se las lleva, ¿no? Precisamente también por el sentimiento de culpa al ver seguro ese trajín, ¿no? Y es la abuela la que se encarga de arreglar todo aquello, ¿no? Y ya el Pero, siguiente, por pues... ejemplo, en Las Vírgenes Suicidas, cuando la primera de las hermanas se suicida, en realidad no se llega a saber por qué lo hace y no queda como... Y ellas tampoco, o sea, no se llega a comprender el por qué.
Sí, a lo mejor es debido al encierro, pero de verdad no puedes soportar un encierro como para que te lleve a ese extremo. No sé, es una película que plantea muchas más disyuntivas en el sentido de lo que es el argumento principal, y Mustang yo creo que queda mucho más claro el porqué de las cosas. Y tienen similitudes, pero también son diferentes en muchas cosas. Sí, Por ejemplo, la hermana mayor, bueno, creo que no es la mayor, Luz, sí que tiene una relación con un chico, está ilusionada con él y sus padres la dejan ir al baile de fin de curso solamente en el caso de que vayan sus hermanas. Entonces convence a sus hermanas y se van todos al baile de fin de curso juntos. Y ella en realidad sí está enamorada de ese chico, pero claro, no tiene nada que ver con el planteamiento de Mustang. Entonces, es como, es un argumento similar en ciertas cosas, pero a la vez tratado de forma muy diferente. Por eso Sí, yo creo que tienen similitudes, pero en realidad llamarles las vírgenes suicidas turcas a mí no me parece, porque hombre, no veo que haya seguramente sería por un algo, paralelismo tan grande. claro, un tema también de marketing, ¿no? Me imagino, la Virgen Sí, Suicida fue supongo que al antes. ser una película que tuvo bastante éxito, muy conocida, alguna gente incluso la considera una película de culto, pues decir automáticamente cuando sale esta película son las vírgenes suicidas turcas, pues te llama ya a verla. sí, Sí, es sí. una búsqueda de crear alguna conexión con algo conocido para que resulte más atractiva, ¿no? Al final, la Virgen Suicida lo que nos viene a decir en esta comparación es que incluso en contextos espacios temporales muy diferentes, pueden darse circunstancias similares, ¿no? Que no es exclusivo de estos países, ¿no? Y os Claro. comentabais antes del disparo en off, que creo que es uno de los grandes momentos de la película. Para mí es un ejemplo paradigmático de cómo, para explicar que realmente el sonido, que el cine no necesitaba el sonido cuando se inventó para comunicarse, porque ya el cine mudo lo hacía perfectamente, sino que el verdadero valor del sonido es ese valor emocional añadido del sonido en off, por ejemplo, ¿no? Si tú ves la imagen del suicidio, no va a ser tan impactante o te va a llegar tanto como ese sonido que tú, cada espectador, interpreta cómo ha llegado a ese desenlace, ¿no? Sí. Entonces, es interesante. Aunque no esté en el guión, yo os quería aquí hacer una pregunta que no puedo dejar de preguntaros, que es, se ha comentado pues creo que ha comentado Flavia, que hay un espacio para los hombres para el fútbol, otro espacio para las mujeres para la telenovela, y quería comentaros qué os parece el auge de las telenovelas turcas que están llegando a la televisión española y que están siendo líderes de audiencia. Yo no las he visto, no sé si alguna de vosotros lo has visto, Yo no he pero visto ninguna. imagino que no presentará los valores más abiertos o más modernos del mundo. ¿Y qué os parece que el éxito tremendo que están teniendo? La verdad es que a raíz de haber charlado sobre esta película, yo no he visto ninguna de esas novelas, pero ahora me ha entrado curiosidad y me veré algún capítulo de alguna para ver cómo lo presentan, cómo se trata, porque es lo que tú dices, están siendo el líder de audiencia. Sí, creo que se van por mucho más por la parte occidental del tema de romántico, amor, etcétera, pero que se parecen mucho a todo el tema este de las novelas colombianas, etcétera. Sin embargo, pues no sé cuál ha sido el criterio a la hora de que aparezcan en televisión, pero sí que tienen esa pinta costumbrista, ¿no? De intentar, de ser algo exótico, pero intentando ser occidental. O sea, unen un poco esas dos cosas. Por lo menos lo poco que he visto de algunas que he zapeado, ¿no? En alguna ocasión. Sí que también me parece interesante esta película, que me recordó mucho también a Las Niñas, esta película de la directora de Zaragoza, Paloma Palomero, ¿cómo es? Pilar Palomero, creo que es. Pilar Palomero, eran dos P, pero Palomero tenía que ser claro que era, pero no me acordaba de su nombre. Que sí, que precisamente, ¿no? En los 90 podemos entender, ¿no? Que esta adolescencia está mucho más, o sea, en las niñas se le ve claramente que las niñas son mucho más libres,
a la hora de hacer las cosas, ¿no? Pero sí que la relación entre esas niñas me pareció muy parecida en el sentido de casting, ¿no? Y de forma de dirigir a las niñas con esta película, ¿no? Ambas películas tienen un trabajo de dirección de actores magnífico, y sin el casting de ellas, ¿no? O con un casting a lo mejor equivocado, erróneo, u otro tipo de actores y actrices, la película habría sido totalmente distinta. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que las 5 chicas están muy bien elegidas y además, esto lo sé porque vi una entrevista que le hicieron a la directora y ella comentaba que como ella lo que quería era transmitir ese sentimiento de hermandad que hemos dicho, no lo consiguió solamente porque se llevaran bien entre ellas. Como que estaban unidas a través de un vínculo con una de las preparadoras del rodaje, que estuvo como viviendo con ellas y generando ese sentimiento de hermandad durante varios días en el pueblo en el que estuvieron rodando y viviendo juntas. Y al final se llegó a crear un vínculo tan grande entre la directora, las 5 niñas y esta preparadora de acting, que la tía es ella. La tía que actúa, la directora le pidió que la tía fuera ella, que por favor actuase también. Entonces es como que todo lo que ellas consiguieron construir se ve muy bien reflejado en el sentimiento que transmiten en la película y en esa cercanía, porque es que al final yo creo que como en el rodaje acabaron siendo una familia de alguna manera, lo consiguieron transmitir muy bien. Que trabajar con adolescentes y con niños no siempre es fácil, y en una película de este tipo muchísimo menos, porque al final es un dramón. Entonces, las niñas tienen que ser capaces de mostrar esas emociones, y al final era muy divertido ver cómo ella contaba a la directora que se contagiaban entre ellas. Y cuando alguna en el rodaje hacía una broma, se empezaban a reír todas. Cuando una se ponía triste, como que se contagiaba un poco el clima y todos se ponían tristes. Entonces, creo que las actrices están muy, muy bien elegidas. Sí, lo que acabas de comentar es muy importante porque creo que estamos de acuerdo en que por el tipo de película que es una película muy específica y muy concreta, si ese casting no se hubiera hecho bien, por lo que fuera, por mala suerte, por prisa, por lo que sea, la película sería infinitamente inferior. Sí. Ellas son una parte importantísima de la película, igual que las niñas de la película española, que no olvidemos que en la película española la huella de la culpabilidad cristiana y demás está también muy presente. Es una sociedad diferente, evidentemente, no, ninguna sociedad es igual, ni en el tiempo ni en el espacio, pero las niñas están muy presentes también ese elemento de la culpabilidad, sentimiento de culpa religioso, ¿no? Sí, además es muy interesante lo que ocurre en las niñas, ¿no? Haciendo una comparación con esta película. Las niñas no se trata sobre todo de la educación católica religiosa en el colegio, en el espacio del colegio, y aquí sin embargo es la educación, vamos a hablar más que religiosa, social, ¿no? Social y cultural en la casa, ¿no? En la parte educativa de la casa. O sea, es como las dos partes, las caras de una misma moneda, ¿no? Que en este caso pues tiene como que la parte laica, ¿no? Que además en Turquía sabemos que es un estado declarado oficialmente laico, que en la escuela sí que tienen esa educación laica, pero sin embargo en las casas es mucho más cerrado en el sentido de la religión, ¿no? Muy interesante esa disyuntiva, y comparándola, ¿no? con un país como el nuestro, que también tenemos esa doble cara, ¿no? En la educación y en las casas, ¿no? Muy bien, pues llevamos casi una hora de debate, se nos ha Pues pasado parece que llevemos 10 minutos. bastante rápido, Se me ha pasado rapidísimo. pero no, antes de terminar, no sé si queréis añadir algo más, algo que se nos haya quedado en el tintero, algún elemento o alguna conclusión que queráis hacer, alguna reflexión. Me gustaría destacar también que no hemos hablado, hemos pasado muy por encima en el tema del sonido. Creo que en esta película la banda sonora también está muy bien elegida. La mayoría son canciones, es música que se compuso ex profeso para la película, y creo que está muy bien traída y que está muy bien elegida para los momentos en los que se genera. Y es música pues, con tintes turcos y demás, no es una música moderna. Hay veces
que se hacen películas de este tipo y se utiliza música preexistente ya, música actual, con la que la gente a lo mejor que está viendo la película se puede identificar. Y en este sentido han decidido utilizar una música que acompañe emocionalmente a ese desarrollo de la historia, pero es una música que suena a música tradicional turca. Tania, no Sí, sé si quieres comentar algo más. sí, con respecto a la música también, haciendo una comparación con la cantidad de cine oriental que estamos últimamente, de Medio Oriente que estamos viendo, gracias a Casa Mediterráneo, sí que es verdad que la música en este tipo de películas está como súper presente. Y ellos sí que, bueno, en estas otras películas sí que te recalcan que son éxitos, pues me imagino que del pop turco, o bueno, del pop turco, del pop del respectivo país, ¿no? Y que están continuamente tanto tarareando como escuchando, ¿no? Eso me parece muy interesante, sí, a destacar. Y bueno, que la película, yo de las mejores películas que he visto últimamente, la verdad. O sea, me ha emocionado, me ha hecho reír, porque al principio sí que me reía mucho con los comentarios de la hermana pequeña, la facilidad de la picaresca, ¿no? De las hermanas, ¿no? En sí, porque, bueno, aparece un libro por ahí de formas ¿no? De posturas sexuales y tal, y lo presente, ¿no? Que está el cuerpo de la mujer, ¿no? De la identificación de su cuerpo, ¿no? Cuando se intentan escapar, ¿no? Para ir al partido de fútbol, ¿no? Que bueno, pues si tuvieras las tetas tan grandes, pues no podías pasar. Oye, calla, que tú Claro, tienes el ese es culo el más tema grande que que yo yo, creo ¿no? que ellas sobre todo se dan cuenta enseguida de que algo va mal porque durante toda su infancia las han dejado ser unas niñas que crecieran muy libres. Siempre han tenido esa libertad. Entonces, para ellas es un auténtico infierno porque no contemplaban que eso pudiera pasar. Porque de pequeñas, cuando estás viendo la película, tienes la sensación de que no se les han puesto grandes límites en su casa. Eran niñas, jugaban libres, hacían lo que querían. Y claro, en el momento en el que entra ya el componente sexual, que ha llegado un punto en el que en la sociedad turca casi todo lo que hace una mujer está sexualizado, o ellos quieren hacer ver que está sexualizado. Cosas tan sencillas como subir una escalera, por ejemplo. Sí. Los niños en el colegio suben por un lado y las niñas por otro. Sí, sí, No, sí. son cosas que ellas no contemplaban porque siempre habían crecido libres y de ahí el nombre de la película. Y al final como que se cierra el círculo cuando consiguen escapar y vuelven a ser libres. Sí, eso es una pasada, ¿no? Y además el continuo recuerdo, ¿no? De cómo tienen que ser las mujeres en los medios de comunicación, ¿no? Y en todos lados, ¿no? O creo que hay en una parte, ¿no? Que hablan de que los hombres tienen que mirar a las mujeres y que ellas se ruboricen y todo eso. O sea, al final es un objeto al que los hombres pueden manipular de cualquier forma, ¿no? Sí, Y sí. así es, claro, no pueden comprender, las niñas no pueden comprender en qué momento ha ocurrido eso, porque sabemos perfectamente que el detonante es lo que ocurre en la playa, pero pero podía haber sido cualquier otro, ¿no? Sí. O sea, es una pura anécdota Realmente yo casi. creo que ella elige ese momento por lo que os decía, porque es una cosa que le pasó a ella. Entonces, genera ese momento, pero vamos, como decía al principio Luis, es una excusa. Es una Exacto. excusa porque estaban deseando que ellas tuvieran una edad medio que para ya empezar a meterlas en ese rol. A lo mejor, si no hubiera pasado eso, hubiera sido de otra manera el introducirlas en esa vía de pues ahora te vas a casar, pues, pero es que es una imposición constante, una limitación constante de sus libertades, o sea, a saco. Es que no les dejan ningún tipo de tregua. Les cambian su forma de vestir, no las dejan salir, las encierran, las obligan a cocinar, a aprender a coser, a todo lo que se supone que debe de hacer una mujer de buena familia. Sí, la escuela de ser mujeres, ¿no? Que además lo dicen en voz en off, ¿no? Cuando están retratando lo que ocurrió, ¿no? A partir de que Sí. la casa se vuelve una jaula y una escuela de mujeres, ¿no? De esposas. Y de nuevo otra vez otro momento divertido dentro del terror, que es que cuando una de las mujeres está cocinando en la cocina, les enseña a hacer chicles. Sí, Y exacto. hacen chicles caseros y la hermana va con un pañuelito con los chicles como un acontecimiento excepcional a darles un chicle a sus hermanas.
porque es lo único que pueden hacer juntas, divertido y medio libre. Sí, es una pasada. Bueno, pues agradecer este rato tan chulo que hemos pasado hablando de Musan. Espero que los que estáis al otro lado o los que nos vean en la grabación también lo disfruten y dar las gracias, como siempre, a Sara Hernández y especialmente hoy a Eli Martínez por Muchas gracias a vosotros por invitarme. por todos los conocimientos que nos has dado de cosas que desconocíamos, que te has preparado muchas cosas también sobre la directora y sobre Turquía. Lo dejamos aquí. Recordar que mañana tendremos una nueva cita a las 6 de la tarde con Lidia Sellés y la película La Favorita, de nuestro querido director griego Yorgos Lanthimos, que también hay mucho que hablar sobre ella, la verdad. Muchísimas gracias a todos, a todas y hasta la próxima. Adiós. Adiós.